La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más en vivo, por supuesto, de La historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben, transmitimos a partir de las 4 de la tarde, todos los sábados, en este horario que ya se convirtió, horario y programa por supuesto, en el más exitoso y reconocido de toda la radio nacional en México, gracias a Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas aquí en la capital de la República Mexicana, pero ya saben ustedes que también llegamos a muchas ciudades de provincia, donde nos permite la competencia que traemos con los autos de lujo, pero que vamos derrotando, créanmelo. Llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, también a Puerto Rico, a Canadá, y ahí sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde exista, claro, internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx que está a su disposición como siempre. Recuerdo, como estamos aquí en vivo, ya lo dije hace un momento, les quiero reiterar que tenemos dos vías electrónicas para comunicarnos, que están, por supuesto, a sus órdenes. Primero, el correo villalpandohistoriador@gmail.com y segundo, la página de Facebook, Villalpando y la Historia. Y ambos mecanismos los recibo aquí directamente frente a mí, frente a mi micrófono. Aquí tengo mi pantallita y aquí podemos dar salida, como siempre lo hacemos, a los amables comentarios de todos ustedes, o las críticas también de todos ustedes, porque el chiste de este programa en vivo es justamente que se sienta esa reciprocidad de presencias. Por ello, gracias, como siempre, a nuestro amigo José Naum, que ya nos saludó. Dice que está increíble la historia de los Habsburgo. Va a ver usted qué cosas vamos a platicar el día de hoy. Tony Fuentes, también nuestro amigo desde Hermosillo, Sonora, muchísimas gracias. Dice que como cada sábado espera con ansiedad el programa, se lo aprecio mucho. También, por supuesto, la familia de Emma, Jackson, Toby y Neftalí Garza, que nos escuchan allá en Raleigh, en Carolina del Norte. También nuestro amigo Noé Sajade, que está en Nueva York escuchándonos, dice presente en el mejor programa de la radio mexicana. Muchas gracias, le aprecio que me lo diga usted de esa manera. También le agradezco mucho a Juan Pablo Morales, que está en Guadalajara, que nos ha escrito. También a Adriana Ramírez Cano, que está ya aquí en la Ciudad de México para escuchar el programa en vivo. Muchas gracias. Milian Tap, nuestro amigo, que como siempre está atento y disfrutando el programa desde Tenancingo. Así que ya estamos listos para empezar y pues vamos a cambiar de tema hoy. Vamos a salirnos de la historia de México, que es lo que acostumbro normalmente. No porque no sepa de otras cosas, sino porque pues hemos de alguna manera enfocado siempre las baterías para entender nuestra propia realidad, pasado, presente y poder estar preparados para el futuro. Pero hoy sí quiero entrarle a un tema de índole europeo por completo, la historia de la familia Habsburgo, particularmente lo ocurrido entre el siglo XIX y los primeros añitos del siglo XX. Debo explicar por qué estoy cambiando de alguna manera de enfoque al programa para irnos hacia estas historias de otros países. Además del chisme, por supuesto, que está buenísimo. No va a ser una historia tipo Hola. Es decir, no va a ser una historia tipo Revista del Corazón de que, oh, qué felices son todos, ¿verdad? Como sucede hoy en día y que somos capaces de ver al príncipe Carlos con la señora esta Camila cuando, pues por ello mataron a Diana y cosas de esas. Ya saben que eso no me voy a meter. Son historias fuertes de adeveras, de amor, desamor, pasión, odios y muertes trágicas, algunas de ellas, las que vamos a narrar de esta familia imperial austriaca, los Habsburgo, y lo hago, además de por este chisme sabroso, porque hace unos días descubrí con mucha tristeza un plagio mío. Miren, este tema que estoy platicando lo tengo en un programita de computadora, y lo presenté hace muchos años, en 2012, cuando era yo director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y el programa este en PowerPoint, pues se lo di a alguien para que lo colocara en la computadora. Se ve que lo grabaron, di mi conferencia, que está inclusive en YouTube, y de pronto, hace unos días, que estaba por alguna razón
buscando noticias sobre el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que cumplió 105 años apenas hace unos días, el que va a dar origen a la Primera Guerra Mundial, que me encuentro en internet mi propia presentación, pero sin mi nombre, completita, en un programa que se llama Slide Player. Si ustedes le buscan Pasiones Imperiales va a aparecer, y lo subió una mujer, si es que existe, que se llama Custodia Manzano, el día 23 de diciembre de 2017. Así que este programa lo hago para denunciar un plagio de mi obra, y también mejor para que lo conozcan ustedes de viva voz por mí, directamente por mí. Lástima que no puedo pasar todas las imágenes que en su momento encontré, pero lo que sí voy a subir pronto es el video, si es que no está en YouTube, de esa conferencia que di, donde verán ustedes, y porque está la fecha inclusive, de junio de 2012, cómo son las mismas imágenes, la misma portada y todo, pero le quitaron mi nombre a esta persona, que no sé si existe o no, Custodia Manzano, que subió este programa el 23 de diciembre de 2017, se llama Pasiones Imperiales, así le buscan en Google y así lo van a encontrar en una cosa que se llama Slide Player. Pero bueno, así que vámonos mejor a la historia, que les juro les va a gustar. Vamos a empezar por Napoleón Bonaparte. Bueno, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver Napoleón con los Habsburgo? Pues mucho. Miren, Napoleón Bonaparte, cuando ya había sido coronado emperador, cuando inclusive él mismo coronó a su esposa como emperatriz de Francia. ¿Se acuerdan esa mujer que dicen que era extraordinariamente exuberante y bella, Josefina de Beauharnais, de la cual pues tenía una tórrida historia de amor con ella, pero que sin embargo, ya siendo emperador Napoleón de Francia, pues como no le daba hijos, como no tenían sucesor, como no podía establecer una dinastía que pudiese gobernar el imperio francés después de él, porque finalmente el chiste de los imperios, el chiste de las monarquías es tener justamente una línea de sucesión a quien heredarle el trono, pues Napoleón se vio obligado, eso dijo él por supuesto, tentado, naturalmente, orillado a repudiar a Josefina. Qué palabra, ¿no? La palabra repudiar a su mujer porque no le dio hijos. Y tal cual, pues se separó de ella, buscó nueva esposa y la encontró en una chamaquita. Y digo chamaquita porque era muy joven, la hija del emperador de Austria, el emperador Francisco. Ella se llamaba María Luisa, es una Habsburgo, y es la hija, repito, del emperador de Austria, que por supuesto, una Austria en ese momento derrotada, socavajeada por Napoleón, a quien le había propinado la tremenda y famosa derrota de Austerlitz en aquella batalla en la cual Napoleón se cubrió de gloria y lo convirtió en un genio de la guerra a nivel mundial, y los austríacos pues se vieron obligados a morder el polvo, pues requerían la paz con Francia, necesitaban la alianza de Francia, necesitaban la tolerancia de Francia, y el emperador Francisco, pues literalmente cuando supo que Napoleón había puesto sus ojos, chaparrito pero muy mirón, sobre su hija María Luisa, definitivamente le concedió la mano de ella, sin preguntar a la chamaca, la cual nada más simplemente le informaron que debía casarse con Napoleón, y esta pobre muchacha, pues víctima de estos matrimonios arreglados de Estado, pues se vio precisada a contraer nupcias con el gran emperador de Francia, quien por supuesto la usó, literalmente la usó únicamente para el efecto, primero, de la paz con Austria como una pieza de cambio, y segundo, para que le diera un heredero que inmediatamente ella le dio. Él, mientras tanto, tuvo sus correrías, aventuras con María Valesca y con muchas otras, y de paso pues tenía ahí a su esposa María Luisa, quien le va a dar un hijo que va a recibir el nombre doble de Napoleón Francisco. Napoleón por su papá, evidentemente, Napoleón Bonaparte, y Francisco en honor a su abuelo, Francisco, el emperador de Austria. Naturalmente, Napoleón llama a su hijo Napoleón, Napo, le puede haber sido de cariño, y María Luisa le dice a su hijo Franz, Francisco en alemán. Napoleón Bonaparte, simplemente como detalle para que vean cómo amó a este chamaco, inmediatamente para ennoblecerlo cuando cumplió 1 año de edad, le dio un título nobiliario de primera magnitud. El niño tenía apenas 1 año, todavía no ni andaba ni caminaba solo, y Napoleón ya lo había nombrado rey de Roma, de ese tamaño,
rey de Roma el chamaquito, pero pues el gusto no va a durar mucho porque pronto vendrá ya la derrota final, primero la batalla de las naciones en Leipzig, y luego vendrá la derrota de Waterloo, el exilio final de Napoleón en Santa Elena, nunca más va a volver a ver a María Luisa y tampoco volverá a ver a su hijo, y pues ya libre de Napoleón, María Luisa se refugiará en el Palacio Imperial de Schönbrunn, allá en Viena, en donde va a vivir pues con su familia, con su papá, con sus hermanos y con su hijo, al que todo mundo ve como una especie de apestadito. Un detalle importante, este es el hijo de Napoleón, que es un personaje innombrable en la corte austríaca, un hombre que trae recuerdos verdaderamente afrentosos a los vieneses y a los austríacos en general, y por lo tanto pues el niño va a permanecer siempre en un estado como de segunda importancia, a pesar de que su abuelo, el emperador Francisco, lo quiere mucho y le concede un título nobiliario a este joven Franz. Lo nombran, lo designan duque de Reichstag. Y así va a permanecer este joven duque de Reichstag viviendo con su mamá en el Palacio Imperial, con el afecto único de su abuelo, pero con el desprecio de todos los demás que miran en él el recuerdo terrible de Napoleón Bonaparte. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde. Muchas gracias por su atención. A Jorge Lozano, como siempre, que nos escribe, me dice que allá en Nuevo León existe el debate sobre si es héroe o traidor Santiago Vidaurri. ¿Qué opino? Otro día lo opino, si no, se me va media hora con eso. Pero le prometo que hay que hacer un programa sobre Vidaurri, que es un mega personaje, ¿eh? Don Santiago Rosas Pérez, que si cerraron el Museo de la Fuerza Aérea Mexicana, no sé. No sabía más que había un museo en Puebla, lo desconozco totalmente, pero no lo sé, se lo confieso. Doña Ana Elizabeth Kaufman Guerrero, que está como lista cada sábado desde Naucalpan, muchas gracias. Juan Carlos Milán Soto, que me escribe desde Los Cabos, que está camino a La Paz, allá en Baja California Sur, muchas gracias. Don Ignacio Luna, que está presente, muchas gracias. Doña Jessica Albarrán, que si Maximiliano gobernó con leyes borbónicas o leyes austriacas, de todo un poco y hasta con mexicanas, porque ratificó las leyes de reforma, pero eso lo platicamos otro día. Doña Jessica, por favor, perdonen usted. Y así el Ponce también, que qué tema tan interesante para este que estamos tratando, pues muchas gracias, se lo agradezco muchísimo. También le agradezco, como siempre, a Rolando Orozco. Me pide bibliografía, pues mire, es un montonal, fundamentalmente la propia bibliografía que cito en mi libro Maximiliano, allí toco estos temas ya. También le agradezco a Pablo López, que es un excelente programa, muchísimas gracias, se los aprecio enormemente. Bueno, miren, Napoleón cae y es desterrado a partir del año 1815, después de la batalla de Waterloo, allá en lo que hoy es Bélgica, y va a morir hasta 1821 en Santa Elena. Estos 6 años de su vida los va a pasar en el exilio, no volverá a ver ni a María Luisa ni a su esposa, y menos a Josefina, la primera esposa que había repudiado. Y María Luisa se refugia en Schönbrunn, como ya comenté, pero pues ya descubrió lo que es el contacto amatorio, para decirlo de una manera bonita, y que se vuelve rete inquieta la chamaca, caray. Y bueno, eso le daba mucha preocupación al emperador Francisco, su papá, porque bueno, estaba el niño también, el jovencito duque de Reichstag, pero encontraron una solución. Había un noble, el duque o conde de Neipperg, que era bastante tonto, bastante feo y muy útil. Y lo peor de todo es que le gustaba a María Luisa, así que los emparejaron, la mandaron a ella como gran duquesa de Parma. Ella se fue con su nuevo señor, con el cual se va a casar después de 1821, una vez que se entera que fallece Napoleón. Antes no podía, por supuesto, todavía era una señora casada, aunque su marido estuviese en el exilio. Y en cambio el jovencito duque de Reichstag se va a quedar a vivir en el palacio de Schönbrunn, en Viena, literalmente solamente con el afecto, repito, de su abuelo. El emperador tiene 2 hijos varones, Fernando y Francisco Carlos. Vamos a seguir ahorita el árbol genealógico, van a ver qué cosa tan interesante. Fernando se casa con alguna princesa, es un buen hombre, el que va a ser el heredero al trono, pero pronto se van a dar cuenta que Fernando y su esposa no tienen descendencia, así que se sabe muy bien que el segundo hermano, Francisco Carlos, el archiduque Francisco Carlos, será el heredero a la corona austriaca, él o sus hijos, porque Fernando no tiene descendencia. Esto es capital. Y Francisco Carlos está soltero. Está soltero porque es bastante tonto
Y no lo digo yo, lo dice quien va a ser su esposa. En Baviera, este principado alemán que está al sur de lo que hoy es Alemania, cuya capital es Múnich, que es hoy un estado, pero entonces un principado católico muy afecto y muy aliado de los Habsburgo en Austria, el gran duque de Baviera decide que su hija Sofía, que es una muchacha muy muy inteligente, dicen que era muy bella, se case con Francisco Carlos, que será finalmente el heredero de la corona austríaca a la larga, él o sus hijos. Así que él prefiere que su hija se case con él, hará un buen matrimonio, con esto asegurará ser emperatriz o ser la madre de emperadores, como fue en efecto. Y sin embargo, no contó con que la propia inteligencia despierta a una mujer astuta de la propia Sofía. Cuando su papá le dijo, oye hija, pues te he destinado para casarte y ya negociamos la boda con el archiduque Francisco Carlos, dijo estas palabras textuales que voy a repetir. No las digo yo, son de ella y consta en todos los libros de historia de la familia Habsburgo. Sofía al enterarse dijo, con semejante imbécil me van a casar. Palabras de la novia futura esposa de Francisco Carlos. Y sí, con semejante imbécil lo casaron. Así que ella decidió pues ser feliz, ser la que gobernara. Entendía perfectamente bien como mujer muy muy inteligente que ella era simple y sencillamente pues una negociación de Estado para asegurar el futuro de Baviera, la alianza con Austria y finalmente generar ella una familia y un tronco dinástico, porque era evidente que Francisco Carlos un día heredaría la corona imperial de Austria. Francisco Carlos y Sofía tuvieron primero a un primer hijo varón, finalmente serían 4 varones. El primero se llama Francisco José, que todos conocemos, será el gran emperador de Austria, aquel que tomará posesión en el año de 1847, cuando apenas estaba por cumplir los 18 años de edad, y que va a gobernar hasta 1916, ya en plena mitad de la Primera Guerra Mundial. El emperador, el monarca más longevo de la Europa de su tiempo, Francisco José, es el primer hijo que tienen Francisco Carlos y Sofía. Pero luego pasa algo muy interesante. Francisco Carlos decide irse a vivir también al Palacio Imperial de Schönbrunn, allá entonces en las afueras de Viena, hoy dentro de Viena, y allí, pues Sofía lleva al pequeño Francisco José, pero allí conoce al joven Franz, duque de Reichstag. Hoy sabemos, gracias a los estudios de muchos historiadores, incluso austriacos, que se estableció a lo menos una relación de amistad muy, pero muy estrecha entre la archiduquesa Sofía, esposa de Francisco Carlos, y el jovencito duque de Reichstag. También sabemos en muchos textos que la amistad podría haber decantado hacia algo mucho más íntimo, que tenían una relación bastante más allá de lo que pudiera ser meramente amistoso, y hay fundadas sospechas de que el segundo embarazo de Sofía, y por ende el segundo hijo que ella dio a luz, haya sido hijo de Franz, el duque de Reichstag. Es decir, es probable que este segundo hijo de Sofía, hijo probablemente, repito, de Franz, duque de Reichstag, es por supuesto el nieto de Napoleón Bonaparte. ¿Quién es ese niño? Bueno, todos sabemos quién es. Fernando Maximiliano José de Habsburgo, que a la larga sería emperador de México. Nuestro Max, pues, puede ser, y parece que hay sospechas fundadas, nieto de Napoleón Bonaparte. Algo más contribuyó a atizar el fuego de la sospecha. De manera bastante intrigosa y rara y extraña, Franz, duque de Reichstag, un jovencito, dicen que se enfermó de pronto, que le dio algo así como una tuberculosis fulminante, otros dicen que fue una tifoidea fulminante, otros de plano dicen que le dio un venenito fulminante, y Franz, el duque de Reichstag, murió, falleció justo la víspera en que Sofía diera a luz a su segundo hijo, al que llamarían Fernando Maximiliano José.
Esto es lo que se dice en los propios textos austriacos. La sospecha fundada de que Maximiliano pudiera ser no hijo de su papá, que lo reconoció, pues para eso era Francisco Carlos, ¿no? Era semejante imbécil, pues fírmale, pues firmó, faltaba más, ¿no? Él reconoció a todos sus hijos. Sino que hay la sospecha, repito, con mucho fundamento de que pudiera ser un hijo adulterino de Sofía en su relación con Franz, el duque de Reichstag, quien muere, repito, la víspera que nace el niño Maximiliano. Fíjese qué curioso, fue sepultado el duque de Reichstag ahí mismo en el palacio de Schönbrunn, abandonada la tumba por completo, pero muchos años después fue trasladado a petición de los franceses, quienes lo llaman Napoleón II, fue trasladado su cuerpo, su cadáver, y está hoy en día sepultado y se puede visitar justamente abajito a los pies del gran catafalco en donde se haya inhumado Napoleón Bonaparte, allí en Los Inválidos en París, en esa misma rotonda donde se encuentra ese gran sarcófago, allí abajo, a un lado en la pared, en el suelo, dice claramente Napoleón II. Es decir, Napoleón Francisco, el hijo de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, regresémonos al castillo de Schönbrunn, al palacio de Schönbrunn, donde ya hay dos niños, reconocidos ambos por Francisco Carlos, y poco tiempo después vendrán otros dos niños más, Carlos Luis y Luis Víctor. Sofía, de alguna manera, había cumplido y tenía ya 4 vástagos, 4 hijos para asegurar la dinastía de los Habsburgo, en espera, como sucedió primero que muriese el archiduque Francisco, después que muriese su cuñado, el emperador Fernando, que repito, murió sin sucesión, y de pronto pues se enteran con la novedad de que una vez fallecido el hermano, a su propio marido, a Francisco Carlos, le va a corresponder la corona imperial. Pero esto Sofía no lo puede permitir porque conoce perfectamente bien cuáles son las capacidades intelectuales, mentales de su marido, que en efecto, si ustedes miran la fotografía que he publicado en el Facebook con la familia imperial austriaca de ese tiempo, verán justamente que el rostro, la cara, la actitud, la compostura física de Francisco Carlos, el hombre mayor, es literalmente de un viejito, pues francamente sin ningún tipo de chispa de vida, y parece ser que toda su existencia transitó entre este tipo de mediocridad intelectual que distingue a muchas casas reinantes. No crean que es la excepción, sino miren a Carlos de Inglaterra. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta tarde en la que estamos platicando sobre los Habsburgo. Y no una historia tipo Hola ni Revista del Corazón, sino una historia de otra índole, para que vean que hasta las mejores familias se cuecen habas. Simple y sencillamente. Eso diría. Gracias a Magda Salto Morales, muchísimas gracias por el saludo. A nuestro amigo William Lobson, que también nos saluda, dice que como cada sábado escuchándonos. A don Santiago Rosas Pérez, que hoy me presenta a su señora madre, doña Lolita, que ya es nueva fan del programa y que está aprendiendo historia. Así que doña Lolita, muchas gracias por acercarse al radio y escucharnos allá desde Puebla. Muy amable. Don Rogelio Espinal también dice buenas tardes, que llegó barriéndose en home, pero que ya está escuchando el programa. Gracias, muy amable. Don Fernando Paulina Berillo, me imagino la cara que haya puesto. ¿De qué cosas se han enterando gracias a usted? De nada, don Fernando, es para que le variemos un poquito la historia de México y nos enteremos de otras cosas. También don Carlos Parado desde Torreón, Coahuila, muchísimas gracias. Y vamos a continuar, porque dejamos la cosa cuando el emperador Francisco ya murió, muere también el emperador Fernando, y de pronto, pues la novedad es que el archiduque Francisco Carlos, esposo de Sofía, es el heredero de la corona del imperio austriaco. Y Sofía no puede permitirlo porque conoce, repito, las limitaciones, ya no digamos más, de su propio esposo, que es bastante torpe, por decirlo de manera sencilla, y no puede de veras tolerar eso, sino que desea que su hijo mayor, Francisco José, que está por cumplir 18 años de edad, sea quien reciba en la línea sucesoria lógica y dinástica la corona del imperio austriaco, siempre y cuando su papá, Francisco Carlos, abdique de la corona. Claro, Francisco Carlos ni siquiera ha pensado en eso porque él está simple y sencillamente hecho o destinado para gobernar, porque así sabe que Dios lo ha dispuesto por derecho divino, porque así son los Austria, los Habsburgo, que a ellos les toca simplemente regir al imperio por cuestiones absolutamente dinásticas y que él es el sobreviviente, es al que le toca, y no piensa más que
irse a la cama a dormir, porque al día siguiente van a llegar todos los dignatarios de la corte para notificarle oficialmente la muerte de su hermano el emperador y decirle que él es el nuevo monarca del imperio austriaco. Nada más que su esposa Sofía lo conoce perfectamente bien y sabe que Francisco Carlos es un timorato, un hombre que le da miedo a la oscuridad, que tiene pesadillas y ha cenado mucho, que se asusta y despierta gritando por las noches. Es decir, pues pobrecito pues, o sea, es, repito, de baja estofa intelectual. Y tiene una serie de complejos, o llamaríamos complejos, en aquel tiempo decían miedos a muchísimas cosas. Entre otras cosas, le tiene pavor, escuchen esto amigos, a los fantasmas. Sí, le asustaban los fantasmas en la noche. Entonces, Sofía, que es muy inteligente, decide armar una estrategia teatral, una representación dramática para provocarle un susto tremendo a su marido. No quiere que se muera, no, nada más quiere que abdique. Le dan de cenar fuertecito, lo que ella ya sabe que indigesta a su marido y lo hace pasar muy malas noches. El otro, como está muy contento pensando que al día siguiente va a ser emperador y aparte es un glotón, se dedica a comer de todo, se va a la cama, sospechosamente no hay velas, tiene que entrar a escondidas, la poca que había se le sopla el viento y pues se apaga, y de pronto cuando está entre las tinieblas y cuando ya de plano pues el hombre estaba a punto de gritar del susto por la indigestión. Recuerden que no había ni sal de uvas en aquel tiempo, ¿no? Había que sufrirle un buen rato solo en las tinieblas. Hicieron, además había truenos y rayos en la noche en las ventanas. Ya imagino el escenario totalmente tenebroso. Y de pronto, tras una cortina aparece un ser fantasmagórico con un sombrero de estos tricornios antiguos negros y una capa que le cubría todo el rostro y todo el cuerpo. ¿Se acuerdan en la película de Amadeus, aquella escena gloriosa en la cual Salieri se disfraza y aparece justamente así en la puerta de Mozart para encargarle, con este tipo de vestimenta, el tricornio y toda la capa embosada negra, encargarle un requiem que Mozart, impresionado y asustado, lo realiza y cuando termina de componerlo muere? Bueno, algo así debió haber sido. Un actor contratado por Sofía se aparece, se introduce a la recámara de este hombre y le dice, de parte de Dios, que abdique a la corona en favor de su hijo mayor. El susto es tremendo, pero Francisco Carlos no tiene duda de que este mensaje viene del cielo, de Dios directamente, y al día siguiente, cuando la comisión de dignatarios llega a ofrecerle la corona, él dice que no, que la cede, que abdica, que renuncia a favor de su hijo mayor, sin que se rompa pues la línea dinástica, el joven Francisco José. Todo el mundo se sorprende, Sofía es la única que sonríe guiñándole un ojo a su hijito mayor, y por esta razón Francisco José se va a convertir en emperador de Austria, y decía yo hace un rato, a partir de este año de 1847, y gobernará hasta 1916, ya en la Primera Guerra Mundial. Longevo el hombre, ¿eh? Sofía, pues, puede preciarse de que tenía, en realidad, ya el poder, de que ella sería las faldas tras el trono de los Habsburgo. Lo era en efecto, ¿eh? Fue una mujer siempre muy pragmática, una mujer muy inteligente, que pudo planear perfectamente bien, gracias a que, pues, la fortuna le dio 4 hijos, planear perfectamente bien la educación de ellos, sabiendo que todos sus hijos son en realidad piezas de repuesto por si fallaba uno, para tener suficientes para asegurar la dinastía y el imperio de los Habsburgo. A los 4 les hicieron, más bien ella les hizo, el diseño de un plan de estudios verdaderamente riguroso. Los hizo aprender a todos, por supuesto, lo primero que nada, táctica militar, disciplina militar, ejercicios militares, ser militares, que es finalmente la profesión imperial de los Habsburgo, que supiesen todo lo necesario del arte de la guerra. Pero también una mujer muy inteligente y muy moderna los hizo estudiar matemáticas, filosofía, historia, literatura, ciencia política y, escuchen, y derecho constitucional.
pero además los hizo aprender y practicar las lenguas de la monarquía austriaca, comenzando por el propio alemán, siguiendo por el croata, por el serbio, el polaco, el checo, el ruso, es decir, todas las lenguas de las que había nacionalidades diversas dentro del gran imperio austriaco, tenían que dominarlas. De paso el griego, porque eran los vecinos. En aquel tiempo Austria tenía salida al mar y se conectaba y tenía mucha relación con Grecia, pero también tenían que saber el español, porque era finalmente la lengua más, de alguna manera, afín de las antiguas historias de los propios Habsburgos que habían gobernado España, pero también la lengua moderna del comercio, como no era el inglés, y también la lengua moderna de la diplomacia, que era el francés. Así que estos chamaquitos salieron multilingües. Pero escuchen, amigos, lo más importante. Tiene 4 hijos, es madre de 4 varones, uno ya es emperador, los otros están ahí de repuesto porque en ese momento todavía Francisco José es soltero, los otros están como piezas de recambio por si las dudas, y sabe perfectamente bien Sofía que sus 4 chicos, sus 4 muchachitos, sus 4 hijitos pueden ser objeto de, pues, estas mujeres trepadoras, aventureras, que quieran obtener algo de ellos, porque pues finalmente son hombres y naturalmente las mujeres estarán sobre ellos. Y fíjense, no les prohíbe que tenga trato con mujeres, no se pone en ese plan, no, decide mejor prepararlos para que estas malas mujeres no los vayan a sorprender, a engañar y a, de alguna manera, extraerles algún tipo de promesa, dinero, favor político. No, que ellos pudiesen dominar a cualquier arribista haciendo uso de ellas, pero sin comprometerse. Y para esto decidió la propia archiduquesa Sofía encargarse de diseñar lo que hoy llamaríamos, y lo diré con todo cuidado, su plan de estudios de educación sexual. No ella se los impartió, por supuesto, pero las damas de la corte, lo que ella llamaba ciertas condesas higiénicas, o algunas baronesas saludables, se encargaron de iniciar y darles cursos prácticos a los 4 archiduques, para que no fuesen sorprendidos por estas trepadoras que podían hacerles daño. Pero ya cumplidos estos propósitos, ahora sí seguía casar a Francisco José para a su vez asegurar otra vez más la dinastía. Ya estaban los hermanos de repuesto, pero más valía que Francisco José tuviese sus propios herederos. Y Sofía, nuevamente muy inteligente, pensó en su propia familia, nuevamente la familia del gran duque de Baviera, pensó en las hijas que tenía su hermana Ludovica, allá en Múnich, entró en comunicación con ella, se enteró que tenía 4 hijas distintas y que la primera, la que le decían Nené, pues era muy bonita, agraciada, muy decente, rezadora, pulcra, totalmente, pues, pudorosa, recatada, rezadora, lo ideal para una mujer que fuese emperatriz, que no se metiera en problemas y que cumpliera perfectamente su papel, porque la segunda hija parecía una cabra loca, decía la propia Sofía. Se llamaba Isabel, le decían Sisi, y bueno, era una chamaca verdaderamente desordenada, un desastre, todo el día montaba a caballo, andaba trepada en los árboles, corría para aquí, para allá, una cabra loca, decía la archiduquesa Sofía, pero ya puesta de acuerdo con su hermana y con Francisco José, fueron a la frontera de Baviera con Austria a conocer a las primas, con la idea de que se casara con la mayor. Pero ¿qué creen? Como todos sabemos, Francisco José se enamoró de Sisi, de la que parecía, como decía su suegra después, una cabra loca. La princesa Isabel de Baviera, la segunda hermana, será con quien se case Francisco José. Pero de esto, amigas y amigos, hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de esta tarde, que se me fue rapidísimo por estar en el puro chisme histórico de estas historias que no son color de rosa, sino color rojo, ardiente primero, como veremos ahorita, pero también rojo de sangre y de muerte, como también creo que llegaremos el día de hoy a algún episodio de estos. Gracias primero a don Alfonso Julián Orozco Arce, que qué tan cierta es la vida de la princesa Sisi que aparece en las películas de Romy Schneider. Ahí voy a llegar ahorita. Esas son bonitas, pues. Eran de la época cursilona del cine mundial, por ahí en los 50, de Romy Schneider haciendo Sisi. Creo que fueron 3.
No, nada que ver, ¿eh? Ya hay estudios muy modernos, como uno que les voy a recomendar. De una vez se los digo, de la gran historiadora austriaca contemporánea Brigitte Hamann, una mujer ya de edad, pero que hace tiempo escribió un super libro sobre Sisi, en la que devela muchas cosas, que es lo que hoy vamos a estar platicando de ella. Brigitte Hamann, Sisi, se llama su libro, La Emperatriz. También le agradezco mucho a don René Moeno, que me dice que está con su señora esposa, doña Sofía Ro, disfrutando la historia de los Habsburgo. Gracias, lo aprecio mucho, don René, muy amable. También le agradezco muchísimo a don Raúl Tamayo, que nos escribe como siempre desde Indianápolis, se lo aprecio enormemente. Don José Antonio Cortés, que de estos hermanos hubo uno que se fue a Centroamérica, que era Maximiliano. No, esa es otra historia, José Antonio. Si nos da tiempo lo platicamos en la semana que entra respecto a la supuesta escapada de Maximiliano al Salvador. Eso es otro asunto. Y muchísimas gracias, que hoy reapareció nuestra decana literalmente de los radioescuchas, doña Alejandra Becerril, que me escribe, dice que nos escuchaba desde Monitor. Sí, me acuerdo perfectamente bien. Y como que periódicamente, como que cada año nos saluda. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Seguimos. Miren, al igual que sucedió con la propia Sofía, al igual que pasó con María Luisa anteriormente, la boda de Sofía fue finalmente una boda de Estado. Claro, con este ingrediente de que efectivamente ella, sí, y Francisco José, pues sí se gustaron, sí se enamoraron, sí se quisieron. Lo que pasa es que ya más adelante no congeniaron. Así, de sencillo y de simple. Sí tenía el carácter absolutamente libre, sin prejuicios, amaba el deporte, le gustaba mucho la equitación, tenía un gimnasio que instaló en el propio Palacio de Schönbrunn, donde había barras asimétricas y cosas así, y le gustaba mucho hacer ejercicio. Era además también anoréxica, probablemente bulímica, se mantenía en un régimen alimenticio verdaderamente exigente y extravagante y durísimo, porque estaba empeñada en mantener siempre una cinturita minúscula. Tenía además pues si ustedes quieren, una bonita obsesión de dejarse el cabello larguísimo hasta la cintura, de cepillarlo todos los días. Tenía además una pasión enorme por los viajes, por el movimiento, y un desprecio absoluto por el protocolo y el ceremonial, cosa que no le gustaba nadita. Obviamente, esta parte pues, va a ser inmediatamente detectada, precisamente por quien era la conservadora moral de las costumbres en Austria, y particularmente en el palacio, que lo es la archiduquesa Sofía, que de inmediato se va a convertir en una especie de señora metiche del matrimonio de su hijo con su sobrina Isabel, y va a ser ella quien salga triunfante, quien mande en el palacio, porque está decidida a educar a Sisi. Y Sisi está decidida a no dejarse mangonear por su suegra. ¿Ven qué normal suena esto, verdad? Es absolutamente común y corriente en todas las familias, por más imperiales que sean y por más que salgan en revistas del corazón. Se comportan como todos nos hemos comportado alguna vez, o nos ha pasado, o nos hemos enterado. Porque Sisi, pues, es una muchacha que para su tiempo, digamos hoy en día, rompía los estándares. Era diferente. Era simplemente una mujer, si ustedes quieren, adelantada, con ideas muy modernas, en una corte, en una ciudad, en un país absolutamente retrógrado como era en ese momento Austria, y como en muchas cosas sigue siendo, si yo les contara, pero no les voy a platicar. Tengo una historia personal del tema, pero no lo contaré el día de hoy. Pues son así todavía, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean. Es una ciudad muy pacata y conservadora. Y obviamente sí, como que no encajaba. Claro, cumplió un poquito a desgano. Le dio primero una niña a Francisco José, su marido, llamada Gisela. Pero para el Imperio Austriaco las niñas y nada pues era lo mismo. Pero finalmente en el segundo intento sí dio a luz a un varoncito, al cual le pusieron, por supuesto, el nombre de el fundador de la dinastía Habsburgo. Le pusieron como nombre Rodolfo. Sí, Rodolfo. Ustedes ya lo identificaron. También hay película de eso. Es el famoso Rodolfo, que años más tarde, como lo platicaremos en el siguiente programa la semana que entra, se suicidó junto con su amante María Betzera en Mayerling. Pero este es el niño primero, Rodolfo, que inmediatamente, fíjense qué villanía,
Inmediatamente que nació, Sisi lo pudo tener en su brazo, acariciarle los risitos seguramente, y de inmediato se lo arrebataron, se lo quitaron, porque Sofía decidió encargarse de la educación del nieto como se había encargado de la educación de sus 4 hijos varones, de los cuales vamos a platicar también la semana que entra de los otros 3. No se me han olvidado, hoy me estoy yendo nada más con la línea principal. Así que le quitaron al niño Rodolfo, y una vez que esto sucedió con su hija Gisela, que sí se la dejaron porque no le importaba a nadie, Sisi decidió que hasta aquí llegó el asunto. Digo, como lo hace una mujer rica, ¿verdad? Que se puede de lujo salir a viajar, que tiene dinero en abundancia, que no hay que romper el matrimonio, pero simplemente ahí nos vemos. Mira, Francisco José, cuando necesiten que esté yo aquí para una ceremonia oficial, cuando haya alguna cosa de protocolo excepcional, cuando sea indispensable el día de la fiesta nacional de Austria, o el día de Año Nuevo, el día que yo tenga que estar, con todo gusto vengo y aquí estoy y nos tomamos la foto juntos y que nos pongan en un cuadro. El resto del tiempo, ahí nos vemos. Yo lo dije en lenguaje muy coloquial contemporáneo, pero así en alemán informal, así ha de haber sido, porque ella de inmediato se trasladó primero a Budapest, a Hungría, a la capital de este reino, que es un reino que pertenece también a la monarquía austriaca, y en donde pues estableció su pequeña corte. Y su presencia política fue bien importante porque esto también de alguna manera sofocó y tranquilizó los ánimos de los húngaros, que estaban muy levantiscos y que se querían independizar de Austria, y lograron de alguna manera por eso contenerlos. Finalmente estaba Sisi ahí, que era muy hermosa indudablemente, y sedujo a muchos de ellos en el buen sentido de la palabra, pero a uno, al conde Andrassy, pues no se sabe, no se supo, pero estaba siempre con ella. No se sabe más. Luego se aburrió de los húngaros, así era Sisi, tampoco era una mujer de mucha resolución y de mucho compromiso, era un poquitín veleidosa, y mejor decidió seguir viajando y encontró un lugar paradisíaco en las islas del mar Egeo, en Corfú, en donde había unas ruinas griegas antiguas y donde mandó construir una villa, porque eso sí, recuerden, para ser libre, hay que tener mucho dinerito, porque no tiene caso ser libre siendo pobre, no, esta era libre pero rica, y se mandó construir un bellísimo palacio allí en la isla de Corfú, donde se fue a vivir, y donde estaba acompañada de un capitán inglés que era su maestro de equitación, el capitán Pemberton, que estaba siempre con ella. Le gustaba montar, seguramente, ¿no? A caballo a los dos. Y bueno, esto es un escándalo que todo el mundo sabía y que finalmente pues era mal visto, pero así sí no le importaban estas cosas, y ella únicamente regresaba cada vez que había algún tipo de ceremonia, algún tipo de función pública en la que tuviera que estar. Y esto pues le va a propiciar críticas, celos, pero sin embargo, no importa. No importa porque Francisco José, que sería el principal interesado, pues no se preocupa porque, ¿qué creen? Y esta es una historia que los austríacos apenas conocieron hace unos años, cuando se descubrió que el emperador Francisco José en Schönbrunn tenía una familia alterna. Tuvo 4 hijos con una mujer de nombre Teresa Ressel-Peutinger, que era nada más ni nada menos que la recamarera principal del palacio de Schönbrunn. En un idilio, en un romance, en una cohabitación secreta, esta mujer durante varios años se dedicó a atender personalmente al emperador, le hacía gratas las noches y tuvo con él 4 hijos, hasta que se enteró la archiduquesa Sofía, que puso el grito en el cielo por el pecador de su hijo, y al mismo tiempo Sofía le informó a Sisi, cosa en la que estuvieron de acuerdo, y Sisi se indignó profundamente, pero muchísimo. Pero escuchen esto, no porque su marido fuera adúltero, ella sabía de qué estaba hablando, sino porque el objeto tercero, la tercera persona del adulterio, era una recamarera. ¿Cómo con una recamarera? Y Sisi decía, pues ¿de qué van a poder platicar el emperador y la recamarera? Así que cada mujer, Sofía y Sisi, cada una con sus razones, cada una con sus preocupaciones, las dos se pusieron de acuerdo y decidieron expulsar de la corte vienesa de Schönbrunn a doña Teresa Ressel-Peutinger con sus 4 hijos. La mandaron a vivir a Italia con una generosísima pensión. Y Sisi, fíjense qué inteligencia de mujer, para tener bien controlado a marido, ella no iba a regresar, por supuesto, a su lado, pero ella misma le consiguió la amante. Una mujer muy famosa en Viena, muy fina, era la mejor actriz de su momento, se llamaba Catherine Schatt, y esta mujer estaba directamente a sueldo de la emperatriz,
a quien le contaba todo, le daba instrucciones, le daba todos los secretos, y Francisco José, muy dócil, pues se dejó querer y tuvo más de 20 años una relación de amorío con Catherine Schatt. Esto va a terminar justamente cuando Sisi muere. Recuerden que Sisi, en su afán viajero, un día quiso ir a Suiza, fue a Ginebra, paseaba por ahí en el malecón del lago Ginebra, quiso embarcarse en un ferry para cruzar hacia el otro lado, y un anarquista de la región de los Balcanes se acercó a ella y le tiró una cuchillada, le encajó un estilete muy fino que le penetró el corazón, se lo rompió. Por cierto, este estilete está en el Museo de Sisi en el Palacio Hofburg en Viena, y Sisi va a morir. Esta es la historia de los Habsburgo en su primera parte. La segunda parte la platicaremos la semana que entra. Aquí los espero. Muchas gracias a Lorenzo ahí en los controles, a Guillermo López Negrete en la producción. Y amigos, aquí la siguiente semana seguiremos platicando el chisme de los Habsburgo. Pásenla bien. Hasta pronto.